este 2022 va a ser un año de mucho tema de emigración. ¿Por qué vamos a hablar mucho de migración? Bueno, pues vamos a tener que hablar mucho de migración porque la situación que está prevaleciendo en toda Latinoamérica y en Europa están obligando ahora sí a todas las personas a buscar otras oportunidades fuera de sus países de origen. Y México es el primero que está buscando la manera de cómo emigrar y pues por obvias razones vamos a tener que emigrar a Estados Unidos, que es lo que nos queda más cerca, o a Canadá. Entonces, por eso es la información y es la orientación para todos ustedes. Por favor, compartan el video y los que es la primera vez que ven este video, estos videos son de información y orientación en cuestiones migratorias y cuestiones legales en territorio mexicano que te pueden ayudar. Entonces, el tema de hoy es cómo se puede migrar de forma legal a los Estados Unidos de Norteamérica. Mucha gente de México, de Centroamérica, de Sudamérica y gente de Europa me está mandando preguntar, es que están confundidos. Dice, los de Europa dicen, bueno, es que nosotros podíamos entrar con el ESTA a Estados Unidos y no necesitábamos una visa de turista. Y mucha gente, por ejemplo, de Chile, de Argentina, dicen, nosotros necesitábamos una visa para entrar a Estados Unidos. Y en México estamos viendo de que a millones de mexicanos les están retirando la visa de turista, la visa de no inmigrante. Bueno, por eso nos vamos a dar a la tarea de informar paso a paso para que estés bien informado, bien orientado y sepas los pasos que tienes que dar para emigrar. Lo primerito que deben de saber o lo primerito que debemos de saber como emigrantes o no emigrantes, lo primerito que debemos de saber es que hay dos categorías de visas en Estados Unidos de Norteamérica. Hay dos categorías, las visas de inmigrante que te permiten emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica, hacer de los Estados Unidos de Norteamérica tu lugar de residencia y donde tú puedes entrar y salir del país sin ningún problema. Son las visas de inmigrante. ¿Cuáles son las visas de inmigrante? Las visas de inmigrante son las visas de residencia por parte de un patrocinador o un peticionario familiar o laboral, o una residencia por una inversión grande en los Estados Unidos de Norteamérica. También la visa de inmigrante son las visas VAWA, las visas U, que te llevan a tener una visa de inmigrante. Entonces, vamos a tener que informar, o sea, y es un poquito complejo para la gente que no entiende este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hablar de las visas de inmigrante y vamos a hablar de las visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrante son las visas que solamente te permiten venir a los Estados Unidos de Norteamérica de forma temporal, pero no puedes ni trabajar, no puedes ni estudiar si no es por una visa de estudiante, no puedes hacer lo que no diga tu visa con la cual tú entraste a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, lo que también debemos de saber es que aunque las visas y las peticiones sean las mismas, las circunstancias son diferentes. ¿Cómo es esto? Cuando estaba el expresidente Donald Trump, se decía que racista y que no quería migrantes y que no estaba de acuerdo con la inmigración. Pero en la administración del expresidente Donald Trump hubo menos deportaciones de las que ya hay dentro de Estados Unidos. En este tiempo hay más deportaciones que ni los 4 años que duró el expresidente Donald Trump. ¿Cuál era la política migratoria del presidente Donald Trump? La política migratoria del expresidente era de que si tú trabajas, si tú pagas impuestos, si tú no tienes récord criminal, no te anduvieron persiguiendo. O sea, no hubo persecución en toda la administración del expresidente Donald Trump, no hubo persecución en contra de los emigrantes indocumentados. Pero si tú trabajas, si tú no tienes récord criminal, si tú puedes aportar a los Estados Unidos de Norteamérica, pues no había ningún problema. Pero ahora ha cambiado esa política y ahora el nuevo presidente de Estados Unidos está haciendo deportaciones masivas, de todas esas personas que están dentro de Estados Unidos. Está diciendo que no van a perseguir a nadie. La administración nueva dice no vamos a perseguir a nadie, no vamos a ir en contra de nadie, pero sucede que se están llevando a personas que ya tienen más de 10, 15, 20 años de estar en Estados Unidos y que tenían una orden de deportación y las están ejecutando en este tiempo. También hablan de que la corte dijo que pueden parar tu deportación.
pero una cosa es lo que dice la Corte y otra cosa es lo que hace el ICE y el Departamento de Inmigración. Entonces, hay que estar preparados, hay que estar informados, hay que saber qué sí hacemos y qué no hacemos. Ok, recuerden que todo lo que se habla en estos videos no se puede tomar como una asesoría o como un consejo legal en el caso de ninguna persona, porque es simplemente información y orientación como inmigrantes. Por eso se llama Hablando Claro. Como inmigrante te puedo hablar de lo que muchos abogados, consultantes de inmigración, notarios no nos hablan, y al final de cuentas caemos en errores que luego nos cuestan el perder la visa de turista, el no tener el perdón por estar de indocumentado, el que no tener el perdón por la inadmisibilidad de Estados Unidos. Entonces, por eso, este tema de hoy es hablar cómo se puede migrar de forma legal a los Estados Unidos de Norteamérica. Pues se puede migrar de forma legal. Emigrar es que ya te veniste de México a Estados Unidos y que te quieres quedar en Estados Unidos, pero lo quieres hacer de forma legal, ¿ok? Vamos a hablar de la inmigración legal, digna y ordenada, ¿ok? Tú estás en México y quieres emigrar a Estados Unidos, o estás en otro país y quieres emigrar legal a Estados Unidos. Ok, la forma que tienes para emigrar de forma legal a Estados Unidos es que seas familiar de un ciudadano americano, de un residente permanente, o que tengas un patrón que pueda pedir una residencia para ti, porque a veces los patrones piden una visa H1B, H2B, entonces te piden una visa de trabajo, pero no te piden una residencia. Y lo que debemos de saber es que un patrón también te puede pedir una visa de residencia como su trabajador para que vengas a trabajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tienes que tener un patrocinador o un peticionario para que puedas emigrar de forma legal a Estados Unidos. Ok, decíamos, un patrocinador, un peticionario puede ser un ciudadano americano. Un ciudadano americano nacido en Estados Unidos o naturalizado en Estados Unidos. ¿Cuál es la naturalización? La naturalización es cuando tú, la naturalización es cuando tú tienes una visa de residente y entonces esa visa de residente tú la obtuviste por la petición de un ciudadano americano. Entonces, después de que tú tienes la residencia por 3 años, si te pidió un ciudadano americano y eres su esposo o eres su esposo entonces la espera son de 3 años, 3 años con la residencia legal, y puedes aplicar por la naturalización para tomar la ciudadanía estadounidense. Si tú obtuviste la residencia legal por un hijo ciudadano o por un papá ciudadano, entonces tú vas a esperar 5 años con la residencia legal para poder aplicar por la naturalización o la ciudadanía estadounidense. Si a ti te pidió un patrón bajo la 245I de allá de Bill Clinton, que aún todavía no se completa, pero si tú tienes la residencia legal porque te pidió un patrón, entonces tú a los 5 años vas a poder aplicar por una ciudadanía, naturalización de ciudadanía. Ok, un ciudadano por certificación es cuando el extranjero nace en México y es hijo de padre o madre ciudadana. Entonces, si tú naciste en México y tienes una madre o un padre ciudadano americano, o naciste en El Salvador o en Honduras o en Guatemala, entonces si tú naciste en esos países, pero tu papá o tu mamá, uno de los dos, es ciudadano americano, entonces tú, antes de que cumplas los 16 años, puedes tener la ciudadanía estadounidense. Ok, cuando es competicionario, primero es la residencia legal, primero tienes que obtener la residencia legal y después puedes aplicar por la ciudadanía. Pero si eres un hijo de ciudadano que nació fuera de Estados Unidos y tienes menos de 16 años, puedes brincar del nacimiento a la ciudadanía. Pero si tú eres un hijo de ciudadano mayor de edad, mayor de 16 años, entonces tú tienes que aplicar primero por una residencia y después vas a aplicar por una ciudadanía. Entonces, en otro video les voy a hablar de cómo puedes tener la ciudadanía estadounidense. Pero un ciudadano por naturalización, un ciudadano por nacimiento, un ciudadano por certificación puede solicitar, mayor de 21 años, puede ser un peticionario, y un ciudadano americano puede pedir la residencia legal para su esposa, para su esposo, para sus hijos menores, solteros o casados, para sus hijos mayores, solteros o casados, para sus hermanos mayores, menores, solteros, casados. Dirán, ¿cómo que hijos menores casados? Sí, porque tenemos en México y en otros países
se estila mucho que nuestros hijos se pueden casar a los 16, a los 15, cuando uno da permiso y entonces se casan. Entonces tú puedes como ciudadano pedir a tu hijo menor de edad, soltero o casado, tu hijo mayor de edad, soltero o casado, tu hermano ciudadano americano, tú puedes pedir a tu hermano soltero y casado. Cuando tú pides a tu papá y tu papá está casado con otra persona que no es tu mamá, pero está casado tu papá y tú eres ciudadano americano, entonces va a emigrar el papá y la madrastra, ¿ok? ¿Por qué? Por estar casado con tu papá, simplemente por eso, y que tú estás pidiendo la residencia para tu papá, entonces va a emigrar tu papá y va a emigrar la madrastra, ¿ok? Si tus papás son los mismos papás de siempre, pues entonces al momento de que tú aplicas por tu papá, puedes aplicar por tu mamá. Es algo que se debe de explicar de poco a poquito, pero vamos a ir aprendiendo y vamos a ir aprendiendo. Ok, entonces si tú, ciudadano americano, aplicas por tu esposo o por tu esposa, pero tu esposa o tu esposo ya tiene hijos de otro matrimonio, y entonces tú vas a aplicar por tu esposo o por tu esposa, y aunque ya tenga hijos de otro matrimonio, si son hijos menores de edad, van a emigrar con tu esposa o con tu esposo si tienen menos de 16 años. Pero si tus hijastros tienen más de 17 años, entonces ellos van a perder la posibilidad si no hacen la protección. Se tiene que aplicar antes de que sean mayores de edad. Porque mucha gente me dice, oye Berta, yo soy ciudadana, apliqué por mi esposa, apliqué por mi esposa, y entonces cuando yo apliqué, mis hijastros eran menores de edad, le dan la residencia a mi esposa, pero dos de mis hijastros ya eran mayores de edad y ellos no emigraron. Ok, si tú sometes una aplicación para un hijastro o un hijo menor de edad y no solicita la protección de menores de edad, obvio que si cuando le llegue a la residencia a la mamá o al papá con el que va a venir y no hiciste la protección, no la solicitaste, entonces ellos ya no van a calificar para esta petición, ¿ok? Entonces, tú como ciudadano americano puedes pedir a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hijas, a tus hermanos, a tus hermanas, solteros o casados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo que se va a tardar para que tu familiar pueda tener la residencia legal. Primero, señores, es tener una residencia legal y después es tener la ciudadanía. Por eso ha venido el conflicto entre los republicanos y los demócratas, porque hablan de darle ciudadanía a los extranjeros. Y obvio que eso no le parece a los patriotas estadounidenses. Entonces, si de verdad explicaran de que primero les van a dar un permiso de trabajo y que después van a ver la manera de que tengan una residencia legal, no habría tal conflicto, pero no lo explican. Entonces, por eso vienen los problemas. Entonces, primero es que tengas un peticionario, segundo es que tengas una residencia legal, y después que cumplas los años y los requisitos para tener una ciudadanía, puedes aplicar por la ciudadanía. Pero la forma de migrar de forma legal, digna y ordenada a los Estados Unidos de Norteamérica es que tengas un patrocinador, peticionario o un patrón que te pueda pedir, no con una visa de trabajo, sino con una residencia legal. Entonces, primero se inicia con una petición para un ingreso mediante una residencia legal. Un residente permanente que no es ciudadano americano puede pedir la residencia legal para su esposa, para su esposo, para sus hijos menores. También puede pedir para sus hijos mayores, pero la diferencia es la espera. Si tú eres residente legal y vas a pedir a tu esposa y a tu esposo o a tus hijos menores de edad, la espera del proceso, si eres mexicano, es de 7 años. Si eres de otro país, bueno, con la pandemia, se suponía que era de 5, pero ahora se está extendiendo hasta 7, 8 años cuando eres residente legal. Pero si eres de otro país, son 5 años de espera para que un residente legal pueda obtener la residencia y la entrada de su esposa, su esposo, sus hijos menores de edad. Efectivamente, todavía existe en la ley de inmigración el beneficio de que un residente legal puede pedir la residencia legal para sus hijos mayores, pero la espera, y en la práctica que yo he tenido, la espera de una petición de un papá residente legal, de una mamá residente legal a sus hijos mayores de edad es de casi 30 años de espera. Entonces, ¿cómo se puede acortar
el que yo, residente legal, haya pedido la residencia para mis hijos mayores y que se va a tardar 30 años. ¿Cómo puedo hacer que sea menos el tiempo que mis hijos tengan que esperar para poder tener una residencia legal? Pues si tú eres residente legal y sometes la aplicación de residencia para tus hijos, entonces tú sometes la aplicación de residencia y te sometes la aplicación para tener la ciudadanía estadounidense, y cuando tengas la ciudadanía estadounidense reclasifica la petición que hiciste para tus hijos mayores de edad ahora como ciudadano, entonces ya se puede acortar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de una residencia legal de un papá ciudadano a un hijo ciudadano? Hasta 15 o 17 años. Entonces, mi raza, hay que estar bien informados, bien orientados, y la forma legal de emigrar a Estados Unidos de Norteamérica es mediante un patrocinador que te pueda pedir. Yo siempre he dicho que si todos los que somos ciudadanos, que si todos los que somos residentes hiciéramos la aplicación de residencia para nuestra familia, nosotros en este momento no necesitaríamos de una reforma migratoria. Pero da la casualidad de que el Departamento de Inmigración es parte de la responsabilidad de que no se hayan tramitado o que no se hayan procesado aplicaciones de 1993, de 1986, sí, aunque no me lo crean, aplicaciones de 1986, aplicaciones de 1996, del 2000, no se han procesado dentro de Estados Unidos. Fue una de las peticiones de los que yo sometí un proyecto al expresidente Donald Trump, y se lo pasamos también al Partido Demócrata y a la presidencia de los demócratas, donde les estamos pidiendo que si no va a haber una reforma migratoria, que aceleren los procedimientos de inmigración que ya están dentro del Departamento de Inmigración y que tienen más de 10, 15, 20 años, desde la 245I del 2001, siguen esperando un proceso de inmigración. Entonces, tiene que haber una solución y la vamos a ver en este año 2022. No perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. Mucha gente me dice, oye, pero Barack Obama prometió una reforma migratoria y dio el DACA, que no sirve para nada porque ahora lo andan tumbando, ahora lo andan parando. Bill Clinton revivió la ley 245I, donde muy poquitas personas obtuvieron su residencia, y ahorita siguen personas esperando desde el 2001, ya hace 10 años, siguen esperando por una residencia legal y no se ha dado nada. Entonces, ahora el ex vicepresidente, hoy presidente de Estados Unidos, está diciendo que dentro de sus 100 días de gobierno íbamos a tener una reforma migratoria, pero ahora es bien fácil culpar a los republicanos que porque no nos ponemos de acuerdo. Cuando tú prometes en una campaña que en 100 días vas a tener una reforma migratoria, es porque tú ya sabes que lo vas a hacer, pero es como siempre, nos prometen y no nos cumplen. Pero ahí están las formas de emigrar de forma legal a los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo un peticionario, un patrocinador. México es el país más beneficiado si se sometieran aplicaciones de residencia para nuestros familiares. ¿Por qué México es el más beneficiado? Porque somos la minoría más grande en la mayoría de Estados Unidos de migrantes. Esto quiere decir, si hay 20 millones de indocumentados dentro de Estados Unidos de Norteamérica, entonces quiere decir que al menos 9 millones, 10 millones de esos indocumentados son mexicanos. ¿Por qué? Porque habemos más de 38 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica de forma legal o descendientes de mexicanos. Entonces, es más factible que tú, mexicano, puedas pedir la residencia para tu papá. Si eres ciudadano americano, puedes pedir la residencia. Ahora, cualquier ciudadano naturalizado, nacido, certificado de cualquier nacionalidad, puede pedir también a sus familiares. Si eres de Honduras, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Paraguay, España, África, Londres, Haití, Hawái, Kuwait, o sea, del país que tú seas, pero si eres ciudadano estadounidense, tú puedes pedir la residencia para tu papá, siendo mayor de edad de 21 años, tú puedes pedir la residencia para tu papá, para tu mamá, para tu esposa y para tus hijos menores. Y la espera de esos familiares va a ser de 2 años a 3 años, según cómo se encuentre la situación de los procesos migratorios. Si tú eres ciudadano americano, también puedes pedir la residencia para tus hijos mayores de 21 años, de 16 años. Puedes pedir la residencia para tus hijos mayores de 16 años,
para tus hermanos mayores y menores, y van a emigrar también tu cuñada, que a veces es una basura traer a ese tipo de gente, porque a mí me ha tocado que han emigrado hermanos de ciudadanos americanos, que viene la cuñada, que viene el cuñado y que no les importa, o sea, no saben ni siquiera usar la residencia, no les interesa o renuncian a la residencia sin ver el sacrificio que hizo el ciudadano americano para que ellos pudieran tener una residencia. Pero es el beneficio que tiene inmigración, de que un ciudadano americano puede pedir la residencia para su hermano, para sus hijos mayores de edad, y va a emigrar el hermano con la esposa y los hijos menores de edad, va a emigrar el hijo y la esposa con los hijos menores de edad, va a emigrar el papá con la madrastra y el padrastro, según la situación. Ahora, muchos me preguntan, oye Berta, yo soy madrastra de un ciudadano americano o soy padrastro de un ciudadano americano. Yo puedo tener la residencia legal siempre y cuando el padrastro o la madrastra haya vivido con el ciudadano, vivido, convivido, mantenido al ciudadano americano antes de que cumpliera los 14 años, puede ser que pueda tener la residencia legal. Pero yo les digo, en la experiencia propia de estos últimos 6 años, se han parado ese tipo de aplicaciones, las han parado, pero si existe el beneficio. Entonces, si tú eres padrastro o madrastra de un ciudadano americano y viviste con el ciudadano americano desde antes que él cumpliera los 14 años, puede ser que el ciudadano pueda pedir una residencia legal para ti, que eres su padrastro o su madrastra. Ahora bien, a mí me dicen, oye Berta, yo soy padrastro o soy madrastra de una indocumentada, hija de mi esposa o de mi esposo. Ahí es igualita la regla de que esa hijastra, ese hijastro indocumentado, tiene que haber vivido con el ciudadano mayor de edad desde antes de cumplir los 14 años para que pueda tener la residencia legal dentro de Estados Unidos, pero la hijastra o el hijastro no tiene que tener más de 18 años de edad. Es tan bonito tener la información, tener la orientación, saber qué se puede hacer, saber qué no se puede hacer. Ahora bien, si tú eres residente legal y aplicaste por tu esposa o por tus hijos mayores de edad, existe todavía la visa V, la visa de B chiquita. Ok, si tú eres residente legal y aplicaste en el 2001 por tu esposa y por tus hijos menores de edad y todavía no tienes el ajuste migratorio, porque sí, hay muchos que todavía no tienen el ajuste migratorio. Entonces, si tú aplicaste en el 2001 por tu esposa o por tus hijos menores de edad y están en territorio mexicano y los quieres traer a Estados Unidos de Norteamérica, existe la visa V para que tu residente legal que ya sometiste la aplicación de residencia para tu esposa y para tus hijos menores puedan entrar a Estados Unidos de Norteamérica y puedan tener la residencia legal dentro de Estados Unidos, pero si están fuera van a poder entrar y salir. Pero si tú eres residente, aplicaste por tus hijos menores de edad dentro de Estados Unidos, por tu esposa dentro de Estados Unidos, en la 245I, ellos no van a poder viajar. Solamente los que obtengan la visa V desde fuera de Estados Unidos van a poder entrar y salir del país. Es tan importante saber cuáles son las acciones que tú puedes tener para emigrar de forma legal a Estados Unidos de Norteamérica. Este es el tema de hoy, que me dijeron cómo se puede emigrar de forma legal por una petición familiar. Esa es la manera que se puede hacer. Ahora, si tú tienes un patrón que te puede pedir la residencia, porque muchas veces ni los patrones saben que te pueden pedir la residencia legal para que tú puedas venir a los Estados Unidos de Norteamérica y puedas trabajar. Y además se puede aprovechar la ampliación de beneficio que hizo la nueva administración al ver que no va a haber una reforma por el momento. Entonces la nueva administración está autorizando más visas H1B para que la gente pueda venir a trabajar. Pero si tú tienes una visa de trabajo y ya la has tenido por 5, 10, 15, 20 años y has cumplido con esa visa, tú también puedes tener una residencia legal autopeticionándote. Así que mi raza, esa es la información, esa es la orientación. Les voy a contestar las preguntas como me las vayan haciendo. Y recuerden, no es un consejo legal, ni se puede tomar como una información o consejo legal en el caso de nadie, porque cada caso es totalmente diferente y para poder opinar de un caso se tiene que saber muchísimas cosas que no tienes por qué decirlas aquí en cámara. Entonces, por favor, manden un WhatsApp, una consulta gratuita, pero las consultas que se dan
en la Asesoría Legal Mexicana en México y en J&B, Services en Tour, son de verdad una asesoría. No son de que me llamas, te le doy vueltas para que se pase el tiempo y al final te obligo a que tengas que tener la consulta o el trámite con nosotros. No. Ahí se les da la información, calificas, no calificas, para cuándo calificas, qué documento necesitas y qué es lo que puedes hacer. Entonces, llamen, aprovechen esa oportunidad de tener una consulta gratuita, porque una consulta con un abogado de inmigración te cuesta $250, cuando menos $1,000, y cuando te dicen que es gratis, cuando ya tienes el trámite metido con ellos, entonces ya te cobran la consulta que no te cobraron. ¿Por qué te digo eso? Porque yo soy emigrante y porque eso yo lo viví. Entonces, por eso se hizo Hablando Claro con Berta Aguirre, porque como emigrante a mí no me gustó que no me informaran, que no me orientaran, que no me dijeran qué sí se podía hacer, qué no se podía hacer. Por eso nació este programa de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, pero no se puede tomar como un consejo legal, no se puede tomar como una asesoría en el caso de absolutamente nadie, es simplemente información y orientación. Bueno, aquí tenemos unas preguntas que les vamos a contestar de forma general. Dice, hola Berta, gracias por este nuevo año 2022, seguir contando contigo. Pues te quiero hacer saber, yo soy ciudadana americana, yo tengo 25 años y desde que yo tengo 21 años pedí la residencia legal para mi mamá. Y sucede que me acaba de llegar una carta donde dice que yo como ciudadana americana ya no puedo pedir a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos mayores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya hablé con varios abogados y me dicen que no, que si ahí dice que ya no le van a dar la residencia a mi mamá, entonces ya no se puede hacer nada. Bueno, es lo que les digo, por eso se llama Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. De forma general, les voy a decir, efectivamente a una clienta le llegó esa carta donde le decía que ya no se podía aplicar por la mamá o por el papá, que porque ya no se procesaban. Entonces, que nosotros lo que hicimos, yo les puedo platicar de lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos fue mandar el párrafo de la ley de inmigración donde dice: un ciudadano americano puede pedir la residencia legal para su papá y para su mamá, y yo no veo que haya cambiado la ley. Entonces se le vuelve a mandar la aplicación, no se vuelve a pagar, se le vuelve a mandar esa carta con la copia de donde dice que sí se puede pedir, y lo que logramos fue que se procesara la aplicación de residencia para el papá y la mamá de esta persona. Entonces, si tú te llega esa carta y eres ciudadano americano y tú sabes que tienes el beneficio, no el derecho, el beneficio, porque se llaman beneficios, si tú tienes el beneficio de poder pedir a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, no te puedes dejar con que ya no se pudo y ya no se hizo. No, ahí está la ley de inmigración, agarras el párrafo donde dice que un ciudadano americano puede pedir la residencia para su mamá, para su papá, para sus hermanos, y se las mandas. De hecho, en la propia aplicación I-130, que es con la que pide la residencia legal para un beneficiario tuyo, sea residente legal o sea ciudadano americano, entonces en esa misma aplicación viene un párrafo de quiénes, o sea, en la información viene quién sí puede pedir, quién debe de usar esa forma, y ahí propiamente dice: un ciudadano americano puede pedir la residencia para su papá, para su mamá. Entonces, aquí es cuestión de saber, de informarse, de orientarse para poder hacer las cosas perfectamente bien. Ok, aquí tengo otra pregunta que dice: hola Berta, yo soy ciudadana americana, mi hijo nació en Guadalajara, México, de donde tú eres. Sí, yo soy de Guadalajara, México. Mi hijo nació en Guadalajara, México. Lo que pasa que ahora en las fiestas de diciembre, yo me fui desde el 12 de diciembre a México, y se supone que yo me iba a aliviar hasta a finales de enero, y sucede que mi hijo nació ahora en diciembre en Guadalajara, y no me lo he traído a Estados Unidos porque ya he preguntado en el consulado, porque está cerrado, no se puede hacer citas, las citas las están dando muy lejos. Entonces yo tuve que dejar a mi hijo en Guadalajara, que me lo cuidara mi mamá, y estoy preocupada, no sé cómo lo voy a traer. Así, no se puede tomar como un consejo legal de nadie ni como nada, es información y orientación. Lo que yo les puedo decir es lo que yo he hecho, lo que yo he practicado. Ok, si tu hijo, si eres residente legal o ciudadano americano, entonces nace tu hijo en territorio mexicano o en tu país de origen, y que allá nació por accidente, por lo que sea, o porque el papá el papá tiene a la mujer en México y allá nació el hijo y lo quiere traer. Ok, si tú tienes un hijo recién nacido, o antes de los 16 años,
Entonces, tú puedes pedir en el consulado americano o la embajada de Estados Unidos en México, puedes pedir que le den la ciudadanía para que pueda entrar a los Estados Unidos de Norteamérica, y eso no se tarda ni más de un mes o mes y medio cuando tú lo haces correctamente bien. Ok, pero si ahorita estamos con la pandemia, estamos con que están cerrados los consulados, estamos con que las citas están tarde, lejos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agarrar a tu criatura, sacarle el pasaporte mexicano, porque nació en México, sacarle el pasaporte mexicano, bajar las formas de la página del UCIS, llenarlas, llegar a frontera y solicitar la entrada de tu hijo menor de edad, lactante, si tú eres residente legal o ciudadano americano. Mándanos un WhatsApp al 559-396-2888 para que tengas una consulta gratuita con tu suscripción a los canales de YouTube Hablando Claro o Mexicanos Patriotas. A todos los que tengan la suscripción en los canales de YouTube Hablando Claro, Mexicanos Patriotas, pueden solicitar su consulta gratuita al 559-396-2888. 559-396-2888, y en México mandar WhatsApp al 3310-719516. 3310-719516. Aquí tengo otra pregunta que dice: hola Berta, ¿cómo estás? Felicidades, feliz 2022. Te quiero comentar que yo soy hondureño y me vine con las caravanas hace 7 meses, pero mi esposa es ciudadana americana y vive en Los Ángeles, California. Yo me traje a mi hija menor de 2 años porque nació en Honduras mi hija, y mi esposa ciudadana no se la pudo traer a Estados Unidos. Entonces yo me vine en las caravanas y entramos para pedir la cita de asilo, y aunque yo les dije que mi esposa era ciudadana, me dieron la cita para el asilo, pero me regresaron a México. Mi pregunta es: ¿mi esposa puede arreglarle la ciudadanía a mi hija de 2 años aquí en México? Bueno, si tú eres de Honduras y estás legal en territorio mexicano, ok, desde el momento en que te están dando la cita y te están diciendo, estás bajo el proyecto, estás bajo el programa de MPP, que es el protocolo de protección a migrantes, y si tú ya entraste, ya pediste el asilo y te regresaron a México, entonces tú estás en una forma legal, digamos, en México. Ya te autorizó Estados Unidos a que tú permanezcas en México para que puedas entrar y tener una cita de asilo. Ok, entonces ahí será cuestión de saber mucho más datos para ver si tu esposa le puede pedir la ciudadanía a tu hija hondureña de 2 años de edad. ¿Por qué? Porque un ciudadano americano puede pedir la ciudadanía para sus hijos menores de edad hasta 16 años. Entonces, tienes que mandar un WhatsApp al 3310-719516 en México, o al 1559-396-2888 aquí en California con tu esposa, y así van a poder saber cómo van a hacer el trámite, porque sí, la niña sí tiene el beneficio de ser ciudadana americana y que su mamá se la traiga inmediatamente. El hecho de que ustedes no hayan sabido fue lo que causó que tú caminaras millas y millas y millas y millas hasta México, cuando el proceso se pudo haber hecho desde Honduras. Si tú eres esposo de ciudadana americana, ciudadano americano, tienes hijos menores de edad nacidos en Honduras, Guatemala y Salvador, pero son hijos o hijas de ciudadanos americanos, no necesitas de venir a México. Tú puedes pedir la residencia legal por tu esposa ciudadana y la ciudadanía por tu hijo nacido en Honduras, Guatemala y Salvador. Lo pueden pedir desde Honduras sin tener que batallar, sin tener que sufrir, sin tener que estar sin comer, sin tener que estar sufriendo el frío que están sufriendo. El hecho de no saber esto que estamos hablando es lo que ha causado que millones de personas se vengan en esas caravanas, cuando muchos de ellos tienen, como este señor, la oportunidad de tener la residencia legal desde Honduras, tiene la oportunidad de tener la ciudadanía, la menor de edad, desde Honduras, sin tener que haber caminado. Ahí está una información y orientación. Cada caso es totalmente diferente. Vamos a ver por qué. Porque yo no sé si la ciudadana americana reúne los requisitos para tener la ciudadanía de su hija nacida en el extranjero. Porque un ciudadano, antes de pedir la ciudadanía para sus hijos menores de 16 años nacidos fuera de Estados Unidos,
tiene que reunir varios requisitos para poder pedir la ciudadanía, como es haber trabajado, haber vivido en Estados Unidos antes de que su hija o su hijo naciera en Estados Unidos. Entonces, hay que saber muchos datos para poder estar seguros, pero lo que sí estamos seguros es que si tú eres de Honduras, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Cuba, tú podías haber esperado en tu país de origen para que tu esposa o tu esposo, ciudadano americano o residente legal, pidiera la residencia para ti. Entonces, ahí tenemos esa pregunta. ¿Cuál es el número donde nos pueden localizar? En México es solamente WhatsApp, tanto en México como en Estados Unidos, porque no podemos estar conteste y conteste y conteste. Ok, manden WhatsApp en México al 3310 71 95 16. 3310 71 95 16. Aquí en la cajita de información es donde les ponemos todos los datos para que nos puedan localizar. Y en Estados Unidos al 1559 396 2888. Y por todo este mes de enero, festejando el año nuevo, va a haber las consultas gratuitas con su suscripción a los canales de Hablando Claro y con el canal de Mexicanos Patriotas. No están monetizados, pero sí queremos que crezcan esos canales para que pueda tener mucho más gente la información veraz, directa, segura y exacta a como tú la necesitas. Entonces, ahí está esa pregunta. Tengo otra pregunta que dice: hola Berta, yo soy residente legal. Yo pedí a mi hijo hace 30 años, pero mi hijo ya se casó. Entonces, mi hijo sigue calificando porque fui con un abogado y con uno de esos llenapapeles y me dijeron que mi hijo ya no califica porque yo lo pedí, que yo soy residente y yo lo pedí siendo menor de edad y este canijo se me casó. Entonces me están diciendo que ya no califica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, si usted aplicó por su hijo siendo menor de edad y la espera es de 30 años, es de 5 años, no sé por qué no tuvo la residencia. Muchas veces se les pasó la cita de la residencia, no fueron a la cita de la residencia y por eso se ha hecho tan largo. Ok, si tú aplicaste, sea ciudadano americano o sea residente legal, si tú aplicaste por un hijo soltero, sea mayor o sea menor, pero si tú aplicaste por un hijo soltero y tu hijo se casa, entonces ya no entra en la petición que tú tenías. Tienes que reclasificar la petición. Si eres residente legal o si eres ciudadano americano, tienes que reclasificar la petición y decir: no, vuelvo a hacer la aplicación, yo residente legal para mi hijo, ¿sí? Y que está casado, que se va a esperar ahora 40 años. Si yo soy ciudadano americano y pedí a mi hijo soltero, pero ya se casó, ok, vuelvo a someter una aplicación ahora como casado, ¿ok? Entonces, ahí están las respuestas que puedes tener. Y ya saben, mándenos WhatsApp al 3310 71 95 16 y mándenos, por favor, WhatsApp al 1559 396 28 88. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan los canales de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Información, orientación. Ok, ahorita le contesto. Información, orientación, que no nos dicen las otras personas, pero ¿por qué aquí hablamos claro? Porque somos emigrantes, porque ya sabemos lo que es ser emigrantes, porque ya sabemos lo que se batalla para venir a Estados Unidos de Norteamérica y buscamos un abogado, buscamos un consultante de migración, un notario, quien sea, pero que nos pueda ayudar de forma verdadera. No que nos engañen y que nos digan que sí vamos a emigrar y al rato todos deportados. Que nos digan que sí sometieron el perdón y al rato todos deportados. El Departamento de Inmigración de Ciudad Juárez es el departamento más grande de inmigración en Latinoamérica y todo el mundo del Departamento de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica y se encuentra en Ciudad Juárez y es el departamento que más visas emite cada año. Entonces es uno de los departamentos más importantes en todo el mundo y a nivel Latinoamérica para hacer trámites migratorios. Entonces, ok. Dice: hola, buenas tardes Berta, yo soy del Salvador, yo estoy en México, yo estoy bajo el programa de MPP, pero sucede que me acaban de robar a mi hija, caray, me acaban de robar a mi hija de 16 años, ya gente de las maras de allá del Salvador andaban tras de mi hija, entonces estoy aquí en México y estoy a punto de que me den la cita para ir a la cita de asilo en Estados Unidos. Si no encuentro a mi hija, yo puedo ir sola a la cita porque de verdad que es duro venir, caminar, estar acá
y pues con todo y dolor de mi corazón yo sigo buscando a mi hija, pero si no la encuentro yo puedo entrar sola porque la petición la hice con ella. Vean los sacrificios que tienen que hacer. Unos los avientan por la frontera y ahí los dejan solos a los chiquitos y a otros se los roban. Sí, sí puedes venir a Estados Unidos cuando te toque la cita, aunque hayan hecho la solicitud, fíjense bien, aunque hayan hecho la solicitud con otras personas, si esas personas no están, ustedes pueden entrar. Pero, por ejemplo, en el caso de esta persona, es un ejemplo nada más, puede suceder, en el caso de esta señora, si presenta una denuncia en México de secuestro o de robo o de desaparición de su hija, cuando entre a su cita de asilo, pues esa prueba le va a servir de que no está segura ni en México ni está segura en El Salvador. Entonces, ¿por qué no califica la gente de los asilos? Es otro tema, pero les voy a decir, ¿por qué no califica la gente que pide asilo en Estados Unidos? Porque no tiene pruebas de que mi esposo me pegó, de que mi esposo me masacró, de que mi esposo me navajeó, de que mi esposo casi me mata. No tienen pruebas. Tienen que traer pruebas porque todos los centroamericanos hablan de lo mismo. Estamos huyendo de la violencia y entran a México con violencia. ¿Ustedes creen que les van a creer que vienen huyendo de la violencia? ¿Ustedes creen que les van a creer el mismo verbo, la misma letanía, cuando no traen ni siquiera las pruebas? En el caso de esta salvadoreña, pues Dios nos perdone, pero ahora la denuncia de rapto, secuestro, desaparición de su hija le va a servir para que pueda calificar en un asilo en Estados Unidos. Besitos, bendiciones, los quiero. Gracias por suscribirse al canal de Hablando Claro. Gracias por seguirnos en la página de Facebook Hablando Claro. Gracias por suscribirse al canal de Mexicanos Patriotas. Y recuerden, la arma más poderosa que tenemos es el tener muy buena salud y el saber, el informarte, el orientarte, el investigar. El saber es poder. Besitos, bendiciones y los quiero.